Bueno, nos quedan dos clases, que son la de incontinencia mixta de la mañana, que quedó pendiente, y la de algia pélvica, que hice. Ahí sí. Ya, ¿cuál vamos primero? ¿Dolor pélvico o ¿Continencia? incontinencia? Vamos con incontinencia. Espérate, vamos a echar esto. Jornada. Bloque 2 días 2. Ya vamos a ir entonces con incontinencia urinaria mixta. ¿Se salió esto? ¿Qué onda? What? A ver, un momento. Estamos con problemas. Ya, entonces hagamos un rewind y volvamos a incontinencia de orina a la mañana. Bueno, vimos ya los diferentes tipos de incontinencia de orina más frecuentes, ¿cierto? En la mañana la doctora Opaso, la Caro Opaso, habló de incontinencia de orina de esfuerzo, que es la incontinencia de orina más frecuente. Y habló después Melissa, diosa de Valparaíso, la reina de Valparaíso, acerca de incontinencia vejiga hiperactiva, ¿cierto? Ya, ahí sí, por fin. Lo logré. Ah, vamos a dejar la vista del... Ya, filo. Ok. Ya, entonces, vamos a hablar un poquito de incontinencia urinaria mixta, tal como por ahí dijeron, y lo adelantaron bastante los otros profesores, las otras profesoras. La incontinencia de orina mixta es en realidad la unión de la incontinencia de esfuerzo con la incontinencia de urgencia, ¿cierto? Un mix, como vimos también, la fisiopatología de ambos cuadros es diferente, y la verdad es que la incontinencia de unidad mixta es un misterio, en realidad. Y lo otro es que, a pesar de que es bastante frecuente, poca bola se le da en general en cuanto a los estudios. Veamos un caso para entender. CNN es una señora de 55 años, consulta por incontinencia de orina de varios años de evolución, refiere escape al toser o levantar su nieta, como así también escapes cuando siente urgentes deseos de orinar. Siente que últimamente la continencia es más severa, lo cual la ha llevado a evitar salir y a usar toallas higiénicas nuevamente. ¿Qué tratamiento propondrían ustedes? Después de haber terminado esta jornada y ya saben todo acerca de incontinencia de esfuerzo y vejiga hiperactiva, ¿qué tratamiento propondrían? Por el chat también pueden proponer, ¿ah? ¿Qué dicen? No, estoy preguntando qué tratamiento propondría. Así de una, solamente con eso, ¿qué tratamiento propondría? Kinesioterapia, muy bien. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien lo opera o no? No de entrada. ¿Qué dicen por Zoom? Están ya totalmente agotados. Sigamos. Vamos a volver después con Nuestra Señora CNN.
Bueno, la incontinencia de orina mixta, que es como el caso que está recién descrito, según la IUGA y la ICS, que ustedes saben son los organismos internacionales científicos, ¿ya? Que nos rigen en uroginecología, la definen como la queja de pérdida involuntaria de orina asociada a urgencia y también al esfuerzo físico, estornudo o tos. ¿Ya? Es decir, tenemos una mezcla de la definición de la incontinencia de esfuerzo con una mezcla de la incontinencia de urgencia, ¿cierto? Y es como, sigue siendo como algo bastante vago, como que así como dijeron, da la impresión así como que ya estamos terminando, así como ya que le vamos a poner a incontinencia mixta, ya mezcla las dos que habían y así como, ¿para qué nos vamos a demorar más? Porque en realidad la incontinencia de orina mixta, si bien es bastante frecuente, como les decía, es poco lo que se conoce. En estudios poblacionales se sabe que entre un 20 y un 36% del total de las incontinencias son incontinencia mixta, ¿ya? O sea, si tenemos un 100% de mujeres incontinentes, entre el 20 y el 36 son incontinencia mixta. Sabemos que el primer lugar se lo lleva la de esfuerzo, después la mixta y después la de vejiga hiperactiva o incontinencia de urgencia o urgincontinencia. Ahora, hay algunos detalles que son re importantes, que por ejemplo, cuando vemos grupos específicos de mujeres con incontinencia, por ejemplo, aquellas que tienen grandes volúmenes de pérdida, es decir, las que se orinan un montón y con harta frecuencia, es decir, que se orinan muchas veces, aquí la incontinencia de orina mixta es predominante. Es decir, son más que las con incontinencia de esfuerzo y son más que las con incontinencia de urgencia. Entonces, si tenemos cuadro severo de incontinencia, primera causa va a ser incontinencia mixta, ¿ya? O sea, más de un tercio. ¿Bien? Y por otro lado, las mujeres que tienen incontinencia de orina mixta refieren un mayor impacto en calidad de vida que las que tienen solamente incontinencia de esfuerzo o vejiga hiperactiva, ¿ya? Y esto es re importante también como para entender. Entonces, es súper importante darse cuenta que la incontinencia mixta no solamente es un ente que mezcla ambas cosas, sino que de por sí el tener una incontinencia mixta ya sabemos que es una persona con mayor severidad y con mayor impacto en calidad de vida. Bien. Entonces, podemos darnos cuenta que, como les decía, es como que ya juntemos todos los tipos de incontinencia mixta y le ponemos un nombre que son las que tienen pérdida al esfuerzo y pérdida a la urgencia, ¿cierto? Pero si nos ponemos a analizar, nos podemos dar cuenta que hay diferentes tipos de incontinencia mixta. Por ejemplo, hay una incontinencia mixta con componentes de esfuerzo y urgencia equivalentes, ¿cierto? Es decir, pierden tantas veces de esfuerzo como tantas veces de urgencia. Puede haber también una incontinencia mixta con un predominio de esfuerzo, es decir, la mayor parte de las veces pierden solamente la fuerza, pero algunas veces, cuando hay urgencia, puede ser una incontinencia mixta con predominio de urgencia, es decir, pierden de ambos, pero más cuando hay de urgencia. Puede ser una incontinencia urodinámica de esfuerzo con hiperactividad del detrusor. ¿Ya? Aquí ya nos estamos metiendo en otros terrenos más complejos porque aquí estamos haciendo el diagnóstico urodinámico. Es decir, sabemos ante la urodinamia que está esta pérdida de esfuerzo, que también lo sabíamos antes, pero ahora con una urodinamia, pero a la vez la urodinamia nos dice que el detrusor está hiperactivo, o sea, se está pegando sus contracciones no inhibidas a medida que se va llenando. Y también hay un grupo de incontinencia urodinamica de esfuerzo con síntomas de urgencia, pero sin hiperactividad del detrusor. Es decir, tenemos la clínica de urgencia, tenemos la incontinencia de urgencia, pero cuando lo medimos a través de una aerodinámica, el detrusor está tranquilito durante todo el llene. Bien, entonces tenemos por lo menos estos 5 tipos diferentes de incontinencia mixta. Entonces, cuando hacemos una definición, ¿estamos cubriendo estos tipos 5? Cuando hacemos un tratamiento, cuando proponemos un estudio, ¿es lo mismo para todos? Entonces, esa es la cuestión que necesito que les entre en la cabeza. Que la incontinencia de orina mixta, si bien ha sido definida de una forma, hay de diferentes tipos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la incontinencia de orina mixta? Igual que en cualquier incontinencia, es decir, hacemos una entrevista clínica, ¿cierto? Una buena anamnesis,
tenemos que saber toda la sintomatología de piso pélvico, preguntamos acerca de pérdidas, de severidad de las pérdidas, hacemos también frecuencia, ¿cierto? Síntomas de disfunción del vaciado, defecatorios sexuales, incontinencia de orina durante la actividad sexual, etcétera, etcétera. Se aconseja también el uso de cuestionarios, ¿ya? Aunque son de repente, el tema con los cuestionarios, que no sé si lo puse después, pero los cuestionarios hacen un diagnóstico como que, creo que lo puse después, pero no se condicen con la clínica y con los hallazgos habitualmente. Como que los cuestionarios amplifican un poco la realidad de la incontinencia mixta. Así que ojo con los cuestionarios en incontinencia mixta, ¿ya? Diario miccional siempre muy útil, ¿ya? Así que el diario miccional siempre tenemos que hacerlo. Y una cosa que es diferente a los otros tipos de incontinencia es que si vamos a hacer una cirugía para una incontinencia mixta, aquí sí deberíamos considerar una urodinamia previa, ¿ya? Considerar, ojo, ¿bien? Eso es súper importante. Entonces, volviendo a nuestro caso, CNN acude con sus exámenes, ¿estará en línea CNN? No sé. Ya. Acude con sus exámenes, orina completa y urocultivo normal, trae un diario, ¿cierto? ¿Se acuerdan que le dijimos que tenía que traer un diario? Y con una frecuencia de 8, una nicturia de 2, con un volumen máximo espontáneo de 370, un volumen total de 2600, se le hizo una cistometría, ¿ya? Y tenía una prueba de esfuerzo a los 200 positiva, perdía un poquito, ¿ya? Con una capacidad cistométrica máxima de 360, sin contracciones no inhibidas. Su primera sensación fue a los 80 cc y el deseo miccional intenso a los 350 cc. Le hacemos el examen físico a CNN y tiene un POP estadio 1 con hipermovilidad uretral y una prueba de esfuerzo 2 cruces. Entonces, con esa historia de CNN y este examen físico, ¿qué tratamiento propondrían ustedes? También pueden participar por el chat, ¿ya? Porque ustedes dijeron que querían examen físico y examen, ya, ahí están. Ahora tienen que decirme, ¿qué le vamos a hacer? A ver, cuéntanos acerca de esa reflexión. Que siempre, o sea, hay que ver cuál es el conflicto de incontinencia puede perdonar sobre la otra. Tiene, si bien relata síntomas de urgencia, realmente tenemos causas que pueden ser de origen más, o sea, de esfuerzo, que tenga hipermovilidad vertical y que tenga una capacidad igual, o sea, no tiene un volumen, o sea, una capacidad dimensional muy pequeña. ¿Está normal o está alterada? Está normal. Está normal, ¿cierto? Sí. No, o sea, no es una vejiga poco continente, por lo tanto el componente de urgencia no debe ser. No tiene tanto de urgencia. Según los exámenes, ¿cierto? Sí. Ya, ¿tiene una frecuencia normal o aumentada? Normal. ¿Y nicturia? Se permiten hasta 2. Estaríamos ahí como medio límite, ¿cierto? Entonces, dice, ¿cómo relataba los síntomas? Pregunta la Ignacia. Como decía al principio, o sea, que tenía estas pérdidas de esfuerzo y también de urgencia, principalmente de esfuerzo, según lo que ella contaba, y que estaba chata porque tenía que usar toallas de nuevo. O sea, ya tenía 55, se le había dado la menstruación, estaba feliz porque ya no tenía que usar ni tampones, ni toallas, ni copitas, ni nada, y ahora otra vez volver a las toallas, pero por incontinencia. Esa es como la historia. Entonces, ¿qué tratamiento propondríamos con esto? Pensando que tiene una, principalmente denomina de esfuerzo la población cargo y que tampoco tiene una frecuencia miccional aumentada durante el día, se puede intentar con fisioterapia al inicio por lo menos. Ok. Ver cómo continúa después con eso. Dolor al llenado vesicano. No, sin dolor al llenado.
las pérdidas no son tan abundantes, medianas. Ya, entonces... O sea, claro, agarrando lo que dice la Caro, corregir o sea, de todas maneras, corregir, por ejemplo, todos los militantes que puedan empeorar el tema de urgencia, Okay. Fortalecer la musculatura para disminuir el componente de prevención, y con eso, lo que va predominando. Muy bien, sigamos. Entonces, la pregunta es, porque eso te preguntaba por la reflexión, ¿qué debemos tratar primero? Porque sabemos que como vimos antes, la incontinencia mixta es una composición de dos tipos de incontinencia. Ojo que no me metí en la fisiopatología porque en realidad no hay mucho acerca de esto, pero hay teorías que hablan que la incontinencia mixta sería un componente, una incontinencia totalmente diferente, y no sería la suma de dos, sino que sería un ente aparte, ¿ya? Y aquí lo que la fisiopatología dice, que por ahí se deslizó varias veces en esta jornada, tanto ayer como hoy, que estaría provocada por la entrada, habría una debilidad en el cierre de la uretra, ¿ya? Y que estaría dado por problemas en el esfínter, tanto externo como interno, y esa entrada de orina que se produce en la uretra podría desencadenar estas contracciones no inhibidas, ¿ya? Y ese es como uno de los mecanismos fisiopatológicos que se postulan o se hipotetizan, bueno, ya, bueno, eso, se plantean, ¿ya?, de que podría ser el origen de la incontinencia mixta. Sin embargo, no ha sido demostrado. Entonces, no hay mucho más acerca de eso. Entonces, hasta ahora lo que siempre nos han dicho es que tenemos que enfocarnos en qué es lo que tenemos que tratar primero, porque sabemos que se tratan diferentes, ¿cierto? Pero hay cosas que son comunes, tanto para la urgencia como para el esfuerzo, y que ahí están las medidas generales. Entonces, esto no tenía algo. No. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia acerca de esto? ¿Qué tenemos que tratar primero? Entonces, la evidencia acerca de la incontinencia urinaria mixta, hay hartas cosas que nos pueden hacer pensar qué hacer primero. Los síntomas de urgencia son más molestos que los de esfuerzo. Se sabe. Fact. ¿Ya? Hecho. ¿Ya? Eso se sabe, se ha medido, y el tema con la urgencia, y que como las mujeres en general describen por qué les molesta más, es porque es más inadvertido, menos predecible. Porque en cambio el esfuerzo, las mujeres saben que si tosen se les va a escapar, entonces dice, voy a toser, como que aprietan todo ya. Pero en cambio en la urgencia, como que, no sé, van por la vida y de repente, ¡fa! Así como que te aparece, te salta arriba, ya. Entonces, por eso los síntomas de urgencia serían más molestos que los de esfuerzo. El tratamiento de urgencia es menos invasivo que el de esfuerzo. Ya vimos hoy día, lo mostró la doctora Cifuentes, la Melissa, que el tratamiento de la vejiga hiperactiva es principalmente médico, ¿ya? Y solamente cuando nos falla el tratamiento médico vamos con cosas más invasivas como el Botox, la neuromodulación. Incluso, tanto el Botox como la neuromodulación tibial posterior, no hablamos de neuromodulación sacra, no son tan invasivos como los tratamientos quirúrgicos de la incontinencia de esfuerzo. Entonces, el tratamiento sigue siendo menos invasivo y muchas veces pasajero. O sea, sabemos que el Botox, independiente de que hagan una retención, a los 6 meses se le va a pasar y no va a pasar nada, es como que no hubiese existido nada, ¿cierto? Entonces, si la cagamos, por así decirlo, va a pasar. En cambio, si le ponemos un sling, es una cuestión que va a estar ahí, ¿ya? Y es lo mismo que dijo también en la mañana la Caro Paso, si le ponemos un sling a una paciente joven, lo va a tener ahí 30 años, 40 años, no sé lo que va a pasar, entonces quizás mejor puedo hacer otra cosa como un bulking agents y cosas así, ¿ya? La cura de los síntomas de urgencia con sling medio uretral, SMU, sling medio uretral, va de un 30 a un 85%. O sea, puede que sí, puede que no, ¿ya? Es decir, no sabemos realmente si le estamos pegando, por qué le estamos pegando, por qué se cura, no tenemos idea, ¿ya? Y eso tiene que ver con las teorías que se plantearon en la mañana.
ya que no sabemos realmente cuál es la etiopatogenia o la fisiopatología real de las incontinencias. Tenemos estas hipótesis, ¿ya? Y por eso es que si le ponemos un sling a una paciente con una urgencia, puede que la curemos a un 85%, como que no le hagamos absolutamente nada, o podemos curar hasta un 30%, que en realidad es lo mismo que si le hacemos nada, así como, ¿ya? Entonces, eso, en caso que le pusiéramos una sling. Por otro lado, la reaparición de síntomas de urgencia postquirúrgico es elevada y rápida, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si a una paciente que tiene una incontinencia mixta le clavamos un sling, claro, se va a curar de la parte de esfuerzo, pero la urgencia, como vimos antes, puede que no se cure y puede que reaparezca rápidamente y va a ser, por lo general, más elevada. Es decir, lo que no se sabe es si hay un incremento, que después lo dice por ahí también, un incremento en los síntomas de urgencia, o es simplemente ahora que desaparecieron los síntomas de esfuerzo, la mujer va a ver más los síntomas de urgencia y por eso es que son más molestos, ¿ya? Por otro lado, tenemos que el éxito de las cintas mediouretrales, como lo vimos en la mañana con la Caro Basso, es de un 85% aproximadamente en incontinencia de esfuerzo, lo cual es bastante bueno, pero en incontinencia mixta baja inmediatamente a un 64%. ¿Ya? En tanto, la kinesioterapia es eficaz en tratar la incontinencia mixta y puede ir de un 56 a un 70, ¿cierto? Y lo bueno es que la kinesioterapia es algo que podemos seguir haciéndolo por mucho tiempo, pero si no nos funciona, lo dejamos ahí y no pasa nada. ¿Bien? Por otro lado, los sling pubovaginales, ¿ya? Los que vimos en la mañana, los sling de fascia, han mostrado un éxito de un 69 o 93% en el componente de urgencia. Cuando lo utilizamos en incontinencia mixta, curiosamente tenemos un mejor resultado. ¿Por qué? Porque resulta que lo que se plantea es que, acuérdense que lo que dijo la Caro Basso, el sling de fascia va más al cuello, ¿ya? Vamos a hacer la uretra más proximal, no es en la media uretra, ¿ya? Y eso entonces justificaría lo que les había dicho antes, que la fisiopatología en la incontinencia mixta estaría dada por esta apertura del cuello o funnel, ¿ya? Que permitiría la entrada de orina y la activación de estos quimioreceptores que podrían desencadenar los síntomas de urgencia. Y por otro lado, existe escasa evidencia de buena calidad que asegure el empeoramiento de los síntomas de urgencia posterior a los SMU, a los sling mediouretrales. Es decir, lo que yo les contaba recién. Si bien hay una aparición rápida de los síntomas de urgencia posterior a un sling, no existe una evidencia de buena calidad que diga que empeora, sino que simplemente hay como mayor como darse cuenta de que están ahí esos síntomas de urgencia. Bien. Según todo esto, entonces, ¿qué le darían a CNN? Kine. ¿Kine? Sí o sí. No de entrada, sí. ¿Y no le darían sling pubovaginal? No, podría ser. Más que un sling medio. No un sling medio. Bueno, como les decía, por otro lado, es difícil evaluar bien las predominancias y todo eso. La aplicación de cuestionarios, por ejemplo, mostró que la incontinencia mixta apareció en un 50 o un 93% cuando les pasábamos cuestionarios autoadministrados a las pacientes. Sin embargo, cuando se le hizo urodinamia a esas mismas pacientes, solamente un 8.3 tenía una incontinencia mixta. ¿Ya? Acuérdense que estamos hablando del tipo de incontinencia mixta urodinámica en que hay esfuerzo y contracción del detrusor. Hay 4 otros tipos de incontinencia mixta, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Por eso es que acuérdense evaluar críticamente los datos que aquí aparecen. ¿Bien? Por otro lado, cuando comparáis incontinencia de urgencia con incontinencia mixta, las primeras tenían hasta un 67% de hiperactividad del detrusor a la urodinamia, ¿ya? En cambio, la incontinencia mixta, solo un 24%. ¿Ya? Es decir, cuando comparamos, la hacíamos urodinamia a las dos, vejiga hiperactiva y incontinencia mixta, la vejiga hiperactiva tenía más contracciones no inhibidas que la incontinencia mixta, casi el triple. Pero la incontinencia mixta tenía más incontinencia que la vejiga hiperactiva. ¿Chan?
No sé si están procesándolo o ya están totalmente fritos con todo lo que hemos visto hoy día, ¿ya? Pero es para que se den cuenta de lo contradictorio que puede ser la evidencia respecto a algo, ¿ya? Después, se sabe que pacientes con incontinencia más severa aumentan voluntariamente la frecuencia, que es una cuestión muy conductual, y pueden interpretar la sensación de llenado como urgencia. Es decir, como saben que van a perder al hacer cualquier tipo de fuerza, cambian lo que dice el cerebro, ¿cachai? En vez de decir, oye, se me está llenando la vejiga, se me viene la incontinencia, entonces lo interpreto como una urgencia. Así, tengo que ir al baño rápidamente porque si se me llena la vejiga, sé que voy a perder. Entonces hay como un cambio conductual. Exactamente. Por eso es que es tan importante saber, tratar de analizar súper bien este tipo de incontinencia, y aquí sí tenemos que meterle más estudio, a diferencia de la incontinencia de esfuerzo pura o la vejiga hiperactiva pura, que con solo entrevistar a las pacientes y examinarlas, ya podemos partir con un tratamiento. Por otro lado, en los defectos esfinterianos, el paso de orina a la uretra ante un esfuerzo puede desencadenar el reflejo uretrodetrusor, que es el que yo les contaba. ¿Ya? Este funnel que se abre el cuello, pasa orina, se activan quimioreceptores que están en la uretra proximal y el reflejo uretrodetrusor hace que se produzca esta contracción. Cuando toso, no eliminamos completo. Es lo que ¿se acuerdan que tal cual, ¿se acuerdan que la Caro Paso les decía esa cuestión que de repente ahí estás como que tú les decís, haga fuerza, tosa, y como que un segundo después de lo que debiese haber salido el chorro, sale otro chorro. Y te dicen así como, ¡ay, me dieron ganas! ¡Fa! Y sale un chorrazo. ¿Hasta ahí? Ese precisamente es el que nosotros hablamos de la sospecha del funneling, del funnel. Entonces, ¿qué es lo que plantean ciertos autores? Esa taza no se ve nada mucho. Ya. Lo que plantean ciertos autores que ante una incontinencia de orina mixta hay que hacer un tratamiento conservador, ¿ya? Modificaciones conductuales, más entrenamiento de musculatura pélvica, o sea, kinesioterapia. Dependiendo de cómo nos vaya con eso, vamos a un tratamiento farmacológico con anticolinérgicos o beta-3 agonistas, ¿ya? Y si no nos va bien con eso, vamos a intervenciones de la incontinencia de urgencia, como botox intravesical, neuromodulación sacra o neuromodulación del tibial posterior. Y si todo eso nos falla, iríamos a una intervención de sling mediouretral o de incontinencia de esfuerzo. Ahora, por otro lado, lo que dicen, verdad que esta cuestión se agrandaba, ya. Si las molestias de incontinencia de esfuerzo son sobre el 75% de la sintomatología, entonces nos vamos directo a un sling o una cirugía de incontinencia de esfuerzo y nos saltamos todo lo otro. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo se le ocurre a ustedes que podríamos determinar este 75%? Con cuestionarios. Muy bien. A través de cuestionarios. ¿Y qué vimos con los cuestionarios recién? Eso estiman la... Exactamente. Entonces, eso mismo a la vez cuestiona todo este algoritmo, que la verdad es que yo lo traje solamente para confundirles. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos tratar primero? ¿Esfuerzo o urgencia? ¿Qué dicen ustedes? Urgencia. ¿Por qué? Porque son las terapias que, como hemos hablado, tienen menos impacto dentro de la paciente, son menos invasivas y podemos retirarlas y podemos ver si realmente le hacen algún efecto en la aplicación. Son más rápidas al principio como de corregir. ¿Alguien tiene alguna otra razón cómo va? ¿O está en desacuerdo? ¿Quiere ir primero con esfuerzo? ¿No? ¿Están todos por urgencia? Yo igual diría urgencia, porque si hay pacientes que interpretan la sensación de llenado como urgencia, igual hay que partir limpiando el cuadro. Muy bien.
Muy bien. Pero hay pacientes que el proceso urinario después se es más clara por la clínica. O sea, si uno está seguro por la clínica se relata de cosas que quizás puede aceptar. Por ejemplo, veamos el caso de... Ya, me pasé. Espérate. En el caso recién de CNN, o sea, tenía esta incontinencia mixta, pero con capacidades normales, con una frecuencia normal, aparentemente el esfuerzo es mayor, entonces, ¿iríamos con un sling con ella? Bien, este año salieron unas recomendaciones, salieron las guías de la Asociación Europea de Urología, que están bastante buenas porque están bien sintéticas, por fin están haciendo síntesis a esta gente, y hace ciertas recomendaciones para la incontinencia mixta, y las clasifica de dos maneras, como recomendaciones fuertes y recomendaciones débiles, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio para ustedes decir si la recomendación que aparece aquí les parece una recomendación fuerte o débil. La primera dice, caracterizar la incontinencia como de predominio de estrés o de predominio de urgencia cuando sea posible. ¿Qué les parece esa recomendación? Porque aquí estamos hablando de recomendaciones en general del enfrentamiento. ¿Y qué es lo que dice la evidencia? Porque en eso se basa una recomendación si es fuerte o es débil. Entonces, ¿creen ustedes que es una recomendación fuerte o débil caracterizar? ¿Es débil, dice la Dani? Carlos dice fuerte. La Caro también dice fuerte. Digo fuerte, ¿usted? Débil. Veamos qué es. ¡Ah! ¡Es débil! No puede ser. Es una recomendación débil. ¿Por qué? Porque resulta que precisamente lo que estábamos viendo, que independiente del tipo, vamos a partir por ciertas cosas en general. ¿Sí? Entonces, bueno. Y ojo, el que sea una recomendación débil es una recomendación al fin y al cabo, que hay que hacerlo, pero que no tiene suficiente evidencia detrás. Pero sí hay que hacerlo. ¿Ya? Esto no significa que no haya que hacerlo. Bien, usar diarios miccionales y urodinamia con el fin de afinar el diagnóstico y la elección del tratamiento. ¿Fuerte o débil? Fuerte, dice la Ramina. Muy bien. ¿Qué dicen ustedes? El diario funcional puede ser, pero Sí. Es fuerte. Es una recomendación fuerte. Hay evidencia exactamente en lo que yo les decía aquí. En el caso de la incontinencia mixta, sí es importante cuando vamos a elegir tratamiento pensar en la urodinamia. ¿Ya? Es bueno. Tratar el componente más molesto como primera medida. ¿Se acuerdan que por ahí el Carlos dijo, ¿cierto? ¿Cuál le molesta más? Ustedes también preguntaron, también en el chat, ¿qué dicen? ¿Fuerte o débil? ¿Fuerte? ¿Sí? ¿Débil? ¿Fuerte? ¿No? Veamos. Sí, porque si el esfuerzo se hace más débil. Débil. Pero acuérdense que son recomendaciones, ¿bien? O sea que sí hay que hacerlo, pero no hay tanta evidencia detrás. ¿Ya? A eso es lo que voy. Ofrecer entrenamiento vesical como primera línea en adultos con incontinencia mixta. ¿Se acuerdan del entrenamiento vesical? Que algo dijo la doctora Cifuentes, la Meli. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Fuerte o débil? Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte. ¿Ya? Entonces, tenemos que ofrecerle entrenamiento vesical como primera línea a todos los adultos como IOM. Más recomendaciones. Ofrecer quine intensiva por 3 meses como primera línea a todas las mujeres, fuerte o débil. Ustedes dijeron también que le van a mandar a quine, ¿sí o no? Fuerte.
So fuerte. Muy bien, entonces es súper importante esto, ¿ya? Lo de la quimio. Ofrecer anticolinérgicos o beta-3 agonistas a pacientes con predominio de urgencia. ¿Fuerte o débil? ¿Fuerte? ¿Están en la duda los demás? Veamos qué hay. Fuerte. Exactamente. ¿Ya? Entonces sí podemos utilizarlo. Aquí sí hay un detalle, que ojo, que los gringos y los europeos consideran la neuromodulación del tibial posterior un tratamiento aparte de la kinesioterapia. ¿Ya? Nosotros acá lo consideramos dentro de la kinesioterapia. Entonces la quina intensiva, nosotros habitualmente cuando hay componentes de urgencia, vejiga hiperactiva, incontinencia mixta, lo hacemos con neuromodulación del tibial posterior, ¿ya? Sobre todo si nos responden rápidamente. Bien, ofrecer duloxetina a pacientes con predominio de esfuerzo que no responde a tratamientos conservadores y que no quieren algo más invasivo. Bueno, en realidad no les había hablado de la duloxetina. La duloxetina, ustedes saben, un inhibidor de la recaptación de serotonina, ¿ya? Pero que tiene efectos sobre la incontinencia de esfuerzo en contextos de incontinencia mixta, no en incontinencia de esfuerzo sola, ¿ya? Pero, se me acaba la línea. Pero, ya ahí sí. Pero tiene hartos efectos secundarios, ¿ya? Náusea, mareo, vómitos, todas esas cosas. Entonces, ¿qué creen? ¿Predominio esfuerzo a pacientes que no quieren algo más invasivo? Podemos hacerlo siempre y cuando nuestros pacientes tengan claro que tiene hartos efectos adversos, ¿ya? Y no quieren ningún tipo de tratamiento más invasivo, ¿ya? Podemos hacerlo, pero lo que se aconseja es ir de a poquito, dosis pequeñas, ¿cachai? Y de ahí grande. Advertir a las mujeres que la cirugía antiincontinencia de incontinencia mixta es menos exitosa que la de esfuerzo. ¿Qué creen ustedes? ¿Que recomendación fuerte o débil? Ya, pero al unísono, fuerte. Por supuesto que siempre tenemos que advertir acerca de los resultados. Y finalmente, informar a pacientes que un solo tratamiento puede no curar la incontinencia mixta, puede además ser necesario tratar otros componentes como el más molesto, débil, pero recomendable. ¿Ya? Entonces, ya, ¿qué vamos a hacer con con CNN? ¡Oh, se me salió! ¡Se me salió! El anonimato de la paciente. Perdón. Sí, me va a denunciar al comité de ética. Ya, ¿qué vamos a hacer entonces con CNN? Pero le vamos a hacer al tiro urodinamia, ¿o no? Tenemos sintometría. ¿Le vamos a hacer al tiro una urodinamia? Esa es la clave. O sea, podemos partir con medidas generales, ¿cierto? Las que son para todo tipo de incontinencia. Kinesioterapia por 3 meses. Podemos usar anticolinérgicos. Si nos va mal, vamos con la urodinamia, ¿ya? Para buscar otras causas y ver qué podemos, si es que va a ir a algún tipo de cirugía. ¿Vale? La Romina, quina, entrenamiento vesical, anticolinérgico. Exacto, muy bien, Romina. Bien. Entonces, como conclusiones en la incontinencia mixta, se conoce poco acerca de la fisiopatología de la incontinencia mixta. Como les dije, ha sido como, ya juntemos esto con esto y así como vamos cerrando rápido. Y curiosamente terminamos con incontinencia mixta hoy día, viste, lo mismo siempre. La incontinencia mixta es un grupo heterogéneo de incontinencia de orina, así que eso también es súper importante que lo tengan en su cabeza. No todas las incontinencias mixtas son iguales, ¿ya? Así que es importante caracterizarlas. Es de suma importancia ahondar en la sintomatología, entonces ver si son de esfuerzo, si hay de urgencia, si realmente es de urgencia, si hay cambios conductuales por la incontinencia de esfuerzo, etcétera, etcétera.
El tratamiento debe siempre iniciar por métodos menos invasivos, o sea, nunca irse de cabeza al sling. Esa cuestión la hemos visto tantas veces, pero tantas veces, ¿ya? Que hemos visto muchas pacientes que han sido operadas y simplemente no se le hizo bien una entrevista, ¿ya? Y tenían una incontinencia mixta y después tenemos que estar lidiando con una malla puesta y con una incontinencia de urgencia bastante molesta. Entonces, ojo con eso. Y solo considerar cirugía ante fracaso de tratamientos menos invasivos. Eso es súper importante, ¿ya? O sea, una paciente que ya hizo todos los tratamientos habidos y por haber, ahí recién pensar en un sling como tratamiento, ¿bien? No como primera opción. ¿Y qué pasa cuando no hay posibilidad de Anticolinérgico. Es que tenemos que tratar, tal como hablábamos delante con la Melissa, estamos tan acostumbrados a la pobreza, pero tenemos que tratar de apuntar a mejores estándares de salud. Entonces, conseguirlo como sea. Bien, muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta de incontinencia mixta? ¿No? Antes que pasemos a la última clase de esta jornada. Con lo que haya. Si fuera ideal, si fuera con lo ideal, partiría con solifenacina. No, si hay solifenacina. Darifenacina es la que ya no hay. La solifenacina tiene bastante buena respuesta. Tal como dijo la Melissa, el trospio también es súper bueno, pero es caro, muy caro. La solifenacina anda un poquito más barata que el trospio. Lo malo es que la solifenacina sí atraviesa la barrera hematocefálica, a diferencia del trospio y de la darifenacina. Pero sabéis que yo las pacientes que he tenido con solifenacina como que no tienen mucho efecto en el sistema nervioso central, así que es bastante seguro. CNN va a tener mucho efecto. Ya, y vamos a ir entonces, no sé si hay alguna pregunta desde Zoom antes de ir con dolor pélvico crónico. Veamos. Ya, vamos a ir con dolor pélvico crónico y ahora sí que cerramos esta jornada. Bueno, el dolor pélvico crónico, muchos de ustedes deben haber visto alguna vez alguna persona con este tipo de problemas. Es bastante invalidante, es uno de las... Okay. Es bastante invalidante y es bastante frecuente. Y la verdad es que